Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí reunidos, reunidas para esta nueva enseñanza. Ya comenzando, vamos en el proverbio número 7. Bendito sea el Señor que hasta aquí nos ha ayudado y en la compañía de mis hermosas hermanas, de estas mujeres valientes, decididas a seguir escudriñando la palabra del Señor, es que nos encontramos para poder presentar esta enseñanza. Hemos orado para poder tener esa disposición a escuchar la voz del Espíritu Santo que nos guíe y la participación de estas mujeres valientes. Amén. Hoy la expositora principal es nuestra querida Angélica Luna, Angie Luna, desde Manzanillo, México, y estaremos apoyándola otras hermanas para poder discernir y encontrar esa palabra que ponemos o debemos de poner por obra en nuestra vida diaria. Amén. Esperando que sea de edificación para ustedes, les cedo la palabra a mi querida Angie Luna. Adelante, Angie. Muchas gracias, Patti. Gracias a todas, bienvenidas, muy buen día, tengan todas. Ciertamente, como dice Patti, hemos llegado al Proverbio capítulo 7, ¿sí? Y vamos a ver en este capítulo, como en los anteriores que hemos estado viendo, ¿sí? Cómo Salomón, hombre sabio, ¿sí? Trata de prevenir a los jóvenes y en este caso a nosotras que estamos aquí tomando este estudio contra la concupiscencia de la carne, esto es, contra los deseos desordenados de placeres deshonestos, ¿sí? En este proverbio vamos a ver una continuación del capítulo que vimos el día de ayer a partir del verso 20 en adelante. Sí, pero en este nuevo discurso vamos a encontrar una advertencia adicional acerca de sí, como sobre una locura, podría decirse, del hombre al ceder ante una ramera. Sí, en el capítulo de ayer leíamos que el hombre, el que comete adulterio, llámese varón, hombre o mujer, sí, nos decía la escritura que es un hombre falto de entendimiento, ¿sí? Y que eso daña su alma, ¿sí? En este capítulo vamos a ver una exaltación también a la sabiduría, pues como una respuesta a la tentación, siendo esta una guía que tenemos segura para las luchas que enfrentamos en la vida, ¿sí? Entonces, mi querida Patti, ¿me puedes apoyar con la lectura, por favor, de los versos 1 al 5? Amén, mi querida Angie. Te los leo en la versión Reina Valera 2015, la actualizada. Hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos dentro de ti. Guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda mi enseñanza como a la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama mi pariente. Te guardará de la mujer ajena, de la extraña que halaga con sus palabras. Amén. ¿Hasta el 5 o le sigo? No, hasta ahí está bien. Gracias, Patti. Pues fíjense cómo dice en estos versos, ¿verdad? Dice, él está hablando de mis mandamientos, dice, de mis razones, de mi ley. Aquí Salomón le está diciendo a este joven, ¿sí?
que guarde esas palabras que Él, entendemos, ya le ha entregado con anterioridad, ¿sí? En estos versos tenemos nosotros una invitación a- para que tome el camino de la sabiduría, que es el camino del Señor. En los primeros capítulos que veíamos, entendíamos que Cristo mismo es esa sabiduría. Entonces aquí el Señor nos está enseñando, ¿sí? Que es el camino que nosotros debemos de seguir, ¿sí? Para que nosotros podamos ser fuertes, ¿sí? Ser fuertes contra qué, contra esa tentación que, que podemos tener día a día, ¿sí? Pero no hace falta más que simplemente buenos consejos, hermanas. Aquí hemos tenido la oportunidad de recibir algún consejo y es bueno, ¿sí? Por ahí se dice que si no te lo pide, no lo des, pero nosotros como grupo que nos amamos y todo esto, es bueno que tengamos esos consejos, pero hace falta más que eso, ¿sí? Porque si tú pides un consejo y lo recibes, pero no lo haces, de nada sirvió, ¿verdad? Pero nosotros como mujeres creyentes debemos tener nuestra fe puesta en Dios, ¿sí? Y aplicar esa fe en nuestro diario vivir. Esto es lo que nos va a salvaguardar contra contra cualquier pecado, no solo el consejo, sino la fe y la práctica de los principios que tenemos. Si nosotros tomamos el camino de Dios, entonces podemos ser verdaderamente sabios, ¿sí? Y podemos hallar ese secreto para tener una vida victoriosa. Fíjate cómo en el verso 2 dice, en cuida mis enseñanzas como la niña de tus ojos. Aquí nos hace un símil o una comparación a la niña de los ojos es la pupila, ¿sí? La pupila es una parte de nuestro cuerpo que es muy delicada. Dios la hizo de tal manera que está protegida pues por las pestañas, por las cejas y por el párpado, ¿sí? Entonces, está además, la pupila es el centro de nuestro ojo, ¿sí? ¿Qué enseñanza podemos tener de esto, mis hermanas? Pues que así debemos nosotros de tener cuidado por los caminos del Señor, por su palabra. ¿A qué se refiere esto entonces? Que el estudio de la palabra debe de ser cuidadoso, debe de ser eh, delicado, ¿sí? Debemos de poner suma atención. Aquellos que vemos, de verdad, pues tal vez es algo tan normal, pero cuando alguien ha perdido la vista después de un tiempo, realmente puede ser una situación muy complicada, ¿sí? Entonces, y como está en el centro, tal vez el Señor quiere aquí enseñarnos, ¿verdad? Que la palabra de Dios debe estar en medio de nosotros en todo tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque como decía hace un momento, voy a ser muy repetitiva en esto, es nuestra mejor protección contra cualquier clase de pecado. Y la palabra de Dios nos da una visión moral y espiritual. Vea el verso 3 también, cómo dice, lo vamos a ir así desglosando. Dice algunas Biblias, lígalos a tus dedos, otras dicen, átalos a tus dedos. Yo no sé si ustedes recuerden, cuando éramos más jóvenes, yo no sé si ahora en este tiempo, pero te decían, ay, tengo que hacer esto. Ponte una cintita en tus dedos para que no lo olvides. Y fíjense cómo dice aquí la palabra, ¿no? Átalas a tus dedos. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento que esto era una práctica que se hacían. ¿Se acuerdan de esas cintas que se ponían con la palabra escrita en la frente y en el brazo? ¿Sí? Es para recordar, debemos nosotros de recordar, es una costumbre tan antigua eh, que yo cuando era más pequeña les digo así, decía, ay, tengo que hacer esto. Alguien me decía, ponte una cintita para que no lo olvides. Entonces ya cuando tú veías la cintita te acordabas, bueno, así debe ser la palabra, debemos atarla. Les digo que en el Antiguo Testamento va en la frente
quiere decir que la tengamos en nuestra mente. Y cuando la ponen aquí en el brazo era porque debe estar cerca de nuestro corazón, ¿sí? Nosotros debemos de recordar la palabra cada día, ¿sí? Debemos de mantenerla siempre presente, ¿sí? Las enseñanzas que el Señor nos da y repito, como decía hace un momento, y poderla, para así poderla practicar en todo momento. ¿Mm? Vea el verso 3 ahí mismo en la segunda parte dice, escríbelas en lo profundo de tu corazón o grábalas en lo profundo de tu corazón. Como decía hace un momento, se ponía en el brazo izquierdo para estar cerca de nuestro corazón. Quiere decir aquí Salomón, y Dios nos está hablando a través de esto, ¿sí? Que debe ser sumamente importante. ¿Cuántas veces hablamos de ciertas cosas y decimos, ay, am, no sé, me acuerdo ahorita una amiguita nos comentaba que su tío falleció y dice ella, lo llevo en mi corazón. ¿Por qué? Porque era una persona que ella amaba, que ella conoció. Entonces, así debe ser. eh, Dice, guarda mis instrucciones, escríbelas en lo profundo de tu corazón. Así debe ser la palabra del Señor, la debemos llevar en nuestro corazón. Debe ser algo verdaderamente importante para nosotros, debe tener, de ser especial y debemos tener un amor, un afecto y un apego a ella. En el verso 4 nos dice, ama a la sabiduría como si fuera tu hermano, tu hermana, y haz a la inteligencia un querido miembro de tu familia. Fíjense cómo esto refiere, ¿verdad?, a que eh, tengamos, por lo regular, las familias son cercanas, ¿verdad? Por lo menos en algunos tiempos. Como toda regla tiene sus excepciones pero bueno, aquí vamos a hablar de alguien cercano, de un familiar cercano. El Señor nos está enseñando esto y nos puede referir, ¿verdad? Que debemos de ver a la sabiduría y a la inteligencia con respeto, tratarla como un familiar, también tenerle ese aprecio. ¿Quién es la sabiduría? Ya decíamos hace un momento, la palabra de Dios, ¿sí? Ellas son nuestras mejores. A través de ella tenemos nosotros esos consejos y esas instrucciones para cualquier situación que podamos enfrentar. Pero en este caso, respecto a lo que nos van a hablar los siguientes versos, Salomón le decía a este joven que ellas le van a ayudar contra la mujer ajena, ¿sí? Le voy a dar lectura, entonces, para pasar a esta historia, veamos, todo esto fue una introducción que Salomón le está diciendo a este joven, estate atento a lo que yo ya te enseñé. Le dice con amor, vemos, yo así lo veo como con amor, obedece, escucha mis razones, porque esto te va a librar de esta situación. Así nos habla el Señor muchas veces, con ese amor, con ese cuidado, seamos intencionales y obedientes para que pues no seamos disciplinadas tal vez, ¿verdad? Para que no nos hable de manera dura. Si nosotros ahí vamos, aunque sea paso a pasito, el Señor nos atrae de esa manera, con tanto amor que nosotros hemos eh, comprobado a través de él. Bien, voy a darle lectura entonces a los versos del 6 al 23. Sí, esta es una historia que dice el estudio que teníamos, dice que podía ser perfectamente el drama de, de una película, ¿verdad? Nosotros ayer decíamos en el estudio, decía la hermana Cari, me parece que ella era la que hablaba, decía que cuando sales de tu casa tienes esa tentación, ¿sí? Está a la puerta ya las tentaciones, cualquier tipo de tentaciones, pero ahora que en esta época se ha sexualizado todo, el pecado sexual está
a la mano. Pero en días anteriores, ¿recuerdan? Decía, alguien de ustedes también decía que ya no es necesario salir. Ahora en tu propia casa se tiene esa oportunidad del pecado sexual a través de los dispositivos que usamos, viendo pornografía o leyendo libros que no te convienen, viendo películas que no te convienen, ¿sí? Ya no es necesario ni siquiera salir para enfrentarse a esta situación, ¿sí? Entonces, ayer que decía eh, Carla, sí, Carla me parece, el matrimonio hoy precisamente está viviendo una situación muy complicada, ¿sí? El matrimonio especialmente está siendo atacado de manera tremenda. El matrimonio que es establecido por el Señor, porque hoy hay muchos matrimonios que van en contra del diseño original, ¿sí? Entonces, se tiene muchos enemigos y bueno, estos primeros versos que vimos son la ayuda, pueden ser esa ayuda que necesitamos para vencer. Bien, le voy a dar lectura entonces al capítulo. Dice, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Mientras estaba junto a la ventana de mi casa, mirando a través de la cortina, vi a unos muchachos ingenuos, a uno en particular que le faltaba sentido común. Cruzaba la calle cercana a la casa de una mujer inmoral y se paseaba frente a su casa. Era la hora del crepúsculo al anochecer, mientras caía la densa oscuridad. La mujer se le acercó vestida de manera seductora y con corazón astuto. Era rebelde y descarada, de esas que nunca están conformes con quedarse en casa. Suele frecuentar las calles y los mercados, ofreciéndose en cada esquina. Lo rodeó con sus brazos y lo besó, y mirándolo con descaro le dijo, acabo de hacer mis ofrendas de paz y de cumplir mis votos. Tú eres precisamente al que estaba buscando. Salí a encontrarte y aquí estás, le dice ella. Mi cama está tendida con hermosas colchas, con coloridas sábanas de lino egipcio. La he perfumado con mirra, aloes y canela. Ven, bebamos sin medida la copa del amor hasta el amanecer. Disfrutemos de nuestras caricias. Ahora que mi esposo no está en casa, se fue de viaje por mucho tiempo. Se llevó la cartera llena de dinero y no regresará hasta fin de mes. Y así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos. Él la siguió de inmediato, como un buey que va al matadero. Era como un ciervo que cayó en la trampa, en espera de la flecha que le atravesaría el corazón. Era como un ave que vuela directo a la red sin saber que le costará la vida. Fíjate, qué historia esta, ¿verdad, mi querida Patti? Qué historia, ¿qué te parece todo esto? ¿Cómo este joven dice que se andaba paseando ahí? No sé si no sabía que ahí esa mujer hacía eso, si verdaderamente era despistado. Algunos estudios dicen que era un inocente. Otros podríamos pensar, así más avanzados, que a lo mejor ya había oído de ella y pues por ahí se fue a ver. A ver, mi querida Pati, ¿cómo ves tú todo esto que nos enseña aquí? Bueno, antes de darle cederle la palabra a mi hermana Fabi, lo único es que esta historia que nos presenta el rey Salomón, vemos que tiene esa sabiduría otorgada por el Señor para observar a sus súbditos. Entonces él, a lo largo de estos proverbios, puede plasmar cómo se resuelven
situaciones en la vida cotidiana de sus súbditos, pero en especial en este proverbio, Salomón, más que presentar un caso que él observa, es como advierte a través de esta historia tan tremenda cómo puede Satanás presentarse como una mujer insensata, como un hombre insensato o como X o Y tentación, pero disfrazado, envuelto en de una manera tan atractiva que puede, si no estamos arraigados, firmes sobre los principios que la palabra de Dios, como leíamos en la parte anterior, Angie, que lo tengamos en las tablas de nuestro corazón. Es una imagen muy poética, pero muy clara de cómo debe de estar firme la palabra de Dios para no caer ante esa seducción. Es como si fuéramos niños y que nos ponen una paleta de esas que se te antoja cuando eres niño. O recuerden esa golosina tan sabrosa que solo con verla y que su mamá o quien fuera les dijera, si te portas bien, te vas a ganar esta paletita. Y era el deseo por nuestra infancia de esa golosina. Aquí no es algo que solamente se quede en un deleite, sino que nos hace caer, tropezar y llegar a la desobediencia que ofende a nuestro Dios. Pero así está Satanás como león rugiente viendo a quién devorar. Y Salomón, en su entendimiento, en la sabiduría que Dios le otorga, puede plasmar esta historia anticipada para dar una serie de advertencias a quienes estudiamos o escuchamos este proverbio. Mi querida Fabi, habías levantado tu manita, adelante. ¿Y me escucho bien o me escucho? ¿Sí? Creo que no me escucho. Bueno. Un poco corto. No. Sí te escuchas, Fabi, pero Cortado. un poquito entrecortado. Pero tú Okay. síguele. Hay un comentario bíblico que dice que una persona sin propósito es es una persona sin meta, sin dirección y está vulnerable a muchas tentaciones. Este joven no tenía un propósito, ¿verdad? Pero este joven no sabía a dónde iba. Sin embargo, la mujer sí sabía dónde lo quería tener. Si nosotros tenemos metas, si nosotros tenemos propósitos, si nosotros tenemos claro cuál es la dirección de nuestra vida, pues va a ser mucho más difícil que nos estemos desviando del camino en el cual hemos puesto nuestros ojos. Así es, mi querida Angie. Entonces, bueno, es una historia muy concreta, ¿verdad? Eso hay que ver lo que nos dice el proverbio en una primera instancia. Y habla definitivamente de una mujer seductora, de una mujer insensata y de una mujer que seduce a, a este joven. Y pues sabemos que ahí están todas las artimañas con un conocimiento de cómo hacer tropezar a ese joven, pero también de en dónde está el corazón de este joven, como decías bien tú, si no estaba firme en los caminos del Señor para ser seducido, pero es una línea tan delgada que nosotras como mujeres o los varones
podemos estar expuestos. Muchas hemos compartido alguna situación, algún testimonio de cómo el Señor nos ha librado, pero de que es una línea tan delgada en la que se nos puede presentar esa tentación, como en la historia del proverbio, que habla de una mujer extraña, de una mujer. Déjenme ver cómo lo tengo aquí en la nueva traducción. No viene, pero es como esa mujer insensata y dice que da la tentación al joven. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo en la carne. Y si no observamos, esto no es como de que hoy me alimenté de la palabra y ya estoy firme, ya entendí que no puedo pecar, que debo de honrar al Señor, pero en nuestra carne es como ese alimento que tenemos cuando recién desayunamos y nos alimentamos con comida saludable. ¿Qué pasa? Recuperamos la energía, aunque estemos un poco desvelados, recuperamos la energía y andamos y nos movemos y cumplimos con todo aquello que tenemos que hacer. Pero cuando por alguna razón nos malpasamos y no nos alimentamos adecuadamente, nuestro cuerpo lo resiente, y ese cuerpo se va debilitando y no nos quedamos sin energía para cumplir con nuestras obligaciones o con aquello que mañana voy a ir a traer el mandado, voy a lavar, en el caso de las señoras, ¿verdad? Siempre me remito a esos ejemplos. Pero en el caso espiritual, nos podemos alimentar muy rico y sabroso un día, pero al siguiente día no oramos, no tenemos esa relación con el Señor a través de su palabra, de las oraciones. Nuestro espíritu se debilita. ¿Y qué es lo que sobresale? La carne que está propensa a caer en estas pasiones, y conocemos como la insensatez de la juventud, ¿verdad? Como al ser jóvenes tendemos a, cuando los que ya pasamos hace un ratito la juventud, que teníamos esa tendencia a equivocarnos, a seguir nuestros deleites. Los jóvenes, no, cuando estamos en esa etapa, es como quererse comer el mundo de un bocado. Y muchas veces los padres estamos repitiendo aquello que se nos dijo en nuestra juventud y que algunos hicimos caso, algunos no hicimos caso, y nos vemos repitiendo aquello que nuestros padres nos decían. No te quieras comer el mundo de un bocado. ¿Por qué? Porque esas pasiones juveniles, más que ayudarnos, nos llevan a que la carne aflore. Y si no tenemos una base espiritual sana, acorde a lo que el Señor nos da en su palabra, pues se van a presentar este tipo de mujeres, y lo más fácil para esta mujer es de alabar su oído, ¿no? Lisonjear su oído, y mira que te la vas a pasar muy rico y te voy a dar tu masajito y etcétera, etcétera. Muchas cosas, muchos argumentos que esta mujer le puede dar al joven. Y entonces a lo que voy es que no solamente es la mujer extraña, la mujer insensata o el hombre insensato que sabe su oficio para seducir y hacer caer a otra persona, en este caso un joven, sino que también el joven no ha seguido la instrucción que da Salomón, que no tiene firme
esa palabra en su corazón, esos principios de obediencia para no caer en las artimañas de esta mujer. Bueno, adelante, Clau. Bueno, yo observo aquí, ¿no? En la historia, ¿no? Un joven más que bien, que no sabe nada, insensato, ¿no? Que es inexperto, observa una inexperiencia, ¿no? Por lo que el narrador Salomón dice, ¿no? Un jovencito, ¿no? A lo mejor no nos da una edad, pero hablando de la Reina Valera que habla de un jovencito, ¿no? Y una mujer casada, yo puedo observar aquí, ¿verdad? La astucia de esta mujer casada, ¿verdad? Porque hoy en día, vemos, ¿verdad? Cómo las mujeres, ¿no? Ahora dicen, necesito un joven, ¿no? Para rejuvenecerme y esas cosas, ¿no? Entonces el mundo así está ahora, ¿no? Y observando esta historia, este pasaje, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo percibir un joven lleno de insensatez, de inexperiencia y de credulidad, no incredulidad, sino de credulidad, que crea las palabras de esta mujer astuta, ¿verdad? ¿Cómo lo va atrayendo en esas, labios, ¿verdad? Con esa seducción, ¿verdad? Porque ella dice, mi esposo no está salido de viaje, ¿verdad? Lo invita por eso el pasaje habla, ¿verdad? De este pecado, ¿verdad? Que los envuelve. Y esta mujer astuta me hace recordar la serpiente de Génesis, ¿verdad? Como con su astucia también hace caer a Eva. Y puedo observar también que este pecado habla, o sea, la inmoralidad tiene voz, ¿verdad? Cuando refiere a esta mujer que con sus labios habla y seduce, ¿verdad? Estamos hablando de este pecado de la sexualidad que habla, que se manifiesta y también tiene expresiones corporales, ¿verdad? Y manejando esto, comparándolo con que no es exactamente una mujer prostituta, sino una mujer adúltera, una mujer extraña, a comparación del libro de Oseas, ¿verdad? Cuando él se casa ciertamente con una prostituta, ¿verdad? El comportamiento como el Señor describe de esta mujer y esta que no la llama, sino que este, se hace llamar una mujer prostituta, una mujer, o sea, tiene un comportamiento como esas mujeres, ¿verdad? Y cómo este joven cae, ¿verdad? Y cómo con un consejo, ¿verdad? Salomón les dice, ¿verdad? No corras, ¿verdad? Y le narra toda esta historia y pues bueno, también el proverbio anterior, en el 1:22, ¿no? ¿Cómo lo compara esta juventud con una persona simple, ¿verdad? El proverbio 1:22 dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar, ¿verdad? Cómo el Señor habla de esta persona que es simple, ¿verdad? Que no tiene esa experiencia, ¿verdad? Y cómo fácilmente es seducido por esta mujer, ¿verdad? Pues, esa es mi opinión. Pues no sé, Cari Román, creo que era la segunda. Cari, Cari Román y luego nuestra hermanita Carla. Sí, yo solo quería leer que aquí viene en la Nueva Biblia de las Américas un apunte, ¿no? Que pone del Proverbio 7, ¿no? Calcula el costo, ¿no? La mujer necia de Proverbio 7 busca una gratificación inmediata, aunque las delicias de ese romance prohibido aunque las delicias de ese romance prohibido solo duren hasta la mañana. No piensa en las consecuencias a largo plazo de sus decisiones, por el placer de experimentar el efímero sabor del amor ilícito. Tal vez no te identifiques con la posibilidad de destruir tu matrimonio por una noche de placer con otro hombre. Sin embargo, quizás digas palabras ásperas y furiosas que, que te dan alivio temporal, pero aplastas el espíritu de tu esposo o tus hijos. Te das un atracón de la comida, justo lo que estaba hablando Patti, ¿no? ¿Qué más de la comida? ¿Qué más te gusta? Por el placer momentáneo
que te trae. O cedes al resentimiento o te deleitas en la idea de lastimar a quien te hizo daño. Una mujer sabia considera sus relaciones y piensa en las consecuencias a largo plazo de sus decisiones diarias. Hazlo personal. ¿Cuánto te ha costado el pecado en tu relación con Dios y con los demás? Pídele a Dios que te ayude a considerar las consecuencias a largo plazo de tus decisiones diarias, ¿no? Vemos cómo aquí esta mujer, ¿no? Hemos estado hablando también del adulterio, ¿no? Porque es una mujer que está casada, que dice que su esposo se ha ido de viaje. Sabemos las consecuencias del adulterio, lo estábamos leyendo en el Proverbio 6, ¿no? Que es algo que no, la vergüenza, ¿no? Hallará vergüenza, también es algo que destruye tu alma. O sea, a veces nos deleitamos en los placeres, no medimos las consecuencias, pero creo que hoy, gracias a Dios que ha tocado nuestro corazón, ha abierto nuestros ojos para poder ir a su presencia y confesarle lo que podamos estar batallando, ¿no? Porque esto solo trae destrucción en nuestras vidas y rompe nuestra comunión con Dios, ¿no? Entonces, eso, seamos sensatas, tanto le puede pasar al hombre como a la mujer, ¿no? Porque hoy en día, como dice también Claudia y estaba diciendo Gaby, ¿no? O sea, es decir, el pecado sexual o el adulterio, ahora ya está en las redes, en tantas cosas, ¿no? Entonces tengamos cuidados y seamos sensatos realmente, porque podemos ser presa fácil sin darnos cuenta, estar ahí y que el Señor nos ayude y nos dirija y tenga gracia y misericordia a nosotros y nos ayude, ¿no? Nada más, eso quería compartir. Adelante, Carla. Gracias. Hola, chicas. Bueno, referente a precisamente al comentario que hacía Pati, donde dice que pareciera que es un chico inexperto o que a lo mejor por curiosidad, a mí lo que me gustaría agregar es que en realidad ese chico inexperto o con poca experiencia o inocente somos nosotras en una inexperiencia espiritual. Este, a lo mejor en donde sentimos que estudiamos o que aprendemos, pero quizá hay áreas que solamente Cristo y que solamente el Espíritu sabe que necesitan ser fortalecidas, porque solamente sabemos cuando necesitamos ser fortalecidas o las áreas donde necesitamos fortalecimiento hasta que lo vivimos, hasta que atravesamos la prueba. Entonces, en ese punto yo creo que ese joven inexperto somos nosotras mismas en la inexperiencia quizá de las cosas que no hemos vivido. La seducción, la astucia, es la seducción y la astucia de la experiencia del enemigo, porque a lo mejor ahí habla de una mujer que ya está maleada, pero en nuestro día a día, en nuestro diario caminar, es una seducción y una astucia del enemigo en nuestra vida, porque conoce también son nuestras áreas débiles, nuestras debilidades, entonces trata de seducirnos. Ahora, digo, yo por experiencia a algunas se los he platicado, o sea, a mí no llegó a seducirme un hombre con experiencia, o sea, a mí llegó a seducirme un hombre que tenía las mismas carencias que yo, un hombre que decía que se sentía quizá igual que yo, o sea, a lo mejor el enemigo usó esa misma arma, esa misma herramienta para seducir a uno y para seducir al otro, y quizá no fue la mujer extraña, fue el enemigo que usa la debilidad de uno y la debilidad del otro para creer que estamos siendo alimentados, como decía también Patti. No comemos si de pronto ya comemos lo que sea. Si vamos al súper, siempre recomiendan ir al súper cuando ya comiste para no comprar sin saber lo que estás comprando. Ajá, sí, entonces creo que eso nos pasa espiritualmente. Entonces, al inicio donde nos decía Ángel, la sabiduría es Cristo. Y bueno, yo aquí agregaría el pedirle a Cristo y pedirle al Espíritu Santo que llene con su sabiduría todas las áreas de inmadurez y de inexperiencia que tenemos en nuestra vida. Porque yo al día de hoy me sigo sintiendo esa mujer adúltera, me sigo sintiendo una mujer pecadora, con tantas áreas de debilidad que digo, Señor, ¿cuándo va a terminar? Señor, este, yo me miro a mí misma y me sigo mirando un cacharro roto, quebrado, con huecos, con, con moho, entonces digo, Señor, mi única tranquilidad es saber
que tú no dejas una obra sin terminar. Y bueno, eso es lo último que quería agregar, que Cristo llene todas nuestras áreas de inmadurez y de inexperiencia para saber responderle a la seducción. Gracias. Gracias, mi querida Carla, por compartir, por abrir tu corazón y compartir esto. Así es, mis queridas hermanas. Nosotros, no sé si les ha tocado que alguna vez una mancha en la ropa que no se quita y que por más cosas que le echemos, hasta que llegamos a encontrar el producto que quita esa mancha, pero mientras siempre se queda como que el fantasmita de la mancha ahí, ¿verdad? Bueno, eso mismo pasa en nuestro espíritu con el pecado, porque o sea, lo que provocó la mancha, el pecado que provocó esa mancha en nuestro corazón y que nos hace sentirnos cuando estamos en la presencia de Dios, pues eso, eh, esa mancha ya no está lo que lo hizo, pero nuestro espíritu sí lo siente. Entonces, entendamos que Cristo es quien ha pagado por todo eso. No nos autocondenemos por si hay un verdadero arrepentimiento, el Señor nos limpia. La palabra de Dios, ¿por qué nos limpia? Porque nos va haciendo, el entendimiento se va transformando en que no es en mis fuerzas, no es en mi carne, sino que es una limpieza sobrenatural que nos hace seguir avanzando y no quedarnos encadenados a la culpa, al autoengaño, etcétera. Volviendo a esto, aquí hay varias cosas que quiero resaltar. Uno, la mujer es casada. Y aquí sabemos que el adulterio es un pecado nefasto. Todos son malos, pero el adulterio también nos pone como en Oseas, en esa comparativa de cómo nuestro espíritu puede adulterar yéndose tras deleites del mundo, a veces prefiriendo esos deleites en nuestra insensata inmadurez espiritual, en nuestra juventud espiritual. Caemos en esas tentaciones y estamos adulterando ante el Señor. Y por otro lado, ¿cómo? Pues aquí digo, es el mundo, es todo eso que ofrece, pero cómo esta mujer le dice, acabo de hacer mis ofrendas de paz, tenía, si nos vamos al contexto hebreo, sabemos que esa mujer tenía comida de sobra, manjares que ofrecerle, y el joven también entiende que la carne que puede entrar por su boca también es sinónimo de ese deleite, porque le dice, tengo sábanas, mi casa huele a canela, o sea, le pone todo en charola de plata y el joven dice, pues flojito y cooperando, como dice el dicho, ¿verdad? En el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque en las tablas de su corazón no está la palabra del Señor. Y para terminar, esto último es que ella no tenía, esta mujer no tuvo empacho en utilizar todos estos ofrecimientos de deleite, porque dice que Salomón describe al joven como una especie de víctima, pero ante esta mala mujer, ¿cómo eso lo podemos aplicar? No viéndonos como unas víctimas, pero sí entendiendo que esa línea delgada del mundo que nos
que enfrentamos todos los días, debemos de estar conscientes de ello, que somos presa fácil si no nos afianzamos a la palabra. Amén. Y les leo los versículos del 24 al 27, ya para terminar. En este les quería leer, miren, tengo aquí en la primera carta de Timoteo, capítulo 5 y el verso 13. Se los leo para que veamos cómo estas mujeres que pueden ser cualquiera de nosotras, pero cómo ese sin oficio ni beneficio, para que, como dice Carla, hay que detectarlas o detectarlos, porque pueden ser varones. ¿Cómo nos da la palabra un indicio? Y dice aquí, y si están en la lista, o sea, está hablando de que pueden romper promesas, caer en desobediencia, se acostumbrarán a ser perezosas y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa, chismeando, mujeres chismosas, entrometiéndose en la vida de los demás, aquellas mujeres que les encanta andar de casa en casa, ¿verdad? A ver, déjenme, y hablando de lo que no deben, aquellas de bocas floja que van y traen lo que ven en las casas a las que se meten y a veces les damos cabida por reeducación, pero seamos sensatas nosotros, entendamos y que este tipo de mujeres llegan a eso, casadas o no casadas, por no sujetarse, por no seguir el orden de Dios. Estamos rodeadas de ideas falsas de feminismo y de empoderamiento y eso a mucha gente, no, pues no, ¿cómo voy a hacer? O sea, empieza en nuestro corazón desde que no aceptamos el apellido de nuestro esposo. Puede ser que no le pongas de Ramírez, de Pérez, de García, pero lleva, o sea, sabes, de esa manera haces público que la cabeza de tu hogar es a la que tú estás sujeta. Es como una reflexión que quiero compartir, como esa falta de sujeción a la cabeza de nuestro hogar, que a su vez va a rendir cuentas a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Si allá no está sujeto, nosotros oremos y sometámonos de una manera sensata con la palabra para no caer en esta otra. O sea, cuando somos sensatas y decimos, tenemos que hacer eso, tenemos que hacer ciertas rutinas para atender nuestro hogar y no somos sensatas, no nos sujetamos a ese orden, nos vamos y podemos tener tiempo para chismear, para meternos en casas ajenas y para andar contando lo que no debemos. Entonces es como esta parte de la palabra en Timoteo, de la carta de Timoteo, nos advierte. Y me voy, déjenme encontrar nada más aquí Proverbios en los últimos versículos, ya para cerrar. Les leo del versículo 24 al 27. Por eso, hijos míos, escúchenme y presten atención a mis palabras. No dejen que el corazón se desvíe tras ella. No anden vagando por sus caminos descarriados, pues ella ha sido la ruina de muchos.
Numerosos hombres han caído en sus garras. Su casa es el camino a la tumba. Su alcoba es la guarida de la muerte. No sé si alguien, Angie, ¿quieres comentar algo? Y luego te Sí, apoyo. pero antes Karina Corona quería decir algo y luego Claudia y bueno, yo cierro. Gloria a Dios, mis hermanitas. Yo estaba analizando la palabra como la hermana Carla, en que nosotros somos, es paralelo, un ejemplo. Nosotros somos la iglesia, la novia del Cordero. En este caso es el joven inmaduro, y las tentaciones es el mundo que nos atrae. Entonces, dijo la hermana Fabi, que si algo así que si no tenemos propósito, andamos perdidos. ¿Cuál es el propósito entonces de nosotros como la novia del Cordero? Pues estar en santidad, porque tenemos las arras del Espíritu Santo. O sea, somos somos la novia, la esposa, nos tenemos que guardar en santidad porque Él es santo. Entonces aquí en Proverbios 7 nos menciona esa historia del muchacho inmaduro, que esta joven prostituta, que quiero creer, lo seduce, pero somos nosotros, o sea, somos la iglesia que no afianzamos o sea, es algo como paralelo. Si no nos afianzamos en la palabra y la aplicamos diariamente, somos oidores y venimos a ser como este chavo, este muchacho y el mundo nos seduce fácilmente y nos atrae. Entonces, el propósito de nosotros es guardarnos en santidad. Dice, porque dice, en Proverbios 23-26, dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, yo estaba, dice, sean santos porque yo soy santo. O sea, sí, estamos en un proceso, definitivamente, de santidad. Conforme leemos la palabra, nos va limpiando, nos va purificando, nos va santificando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí, yo lo vi como mi hermanita Carla. Es lo que yo quería comentar. Sí, bueno, aquí hay pues dos opiniones, ¿no? Del lado que habla mi hermana Cari y de cómo la novia, ¿no? Hablando espiritualmente, ¿no? Como lo compara también Oseas, ¿verdad? Que le habla a su pueblo como una prostituta y todo eso. Pero también tenemos el otro lado, ¿verdad? Yo entiendo que habla a lo secular, ¿no? A, eh, cómo Salomón está narrando esta historia y pues no dice o hablando en esta historia, en lo que acabamos de analizar, no dice si es un creyente o si no, yo puedo entender que es un consejo al mundo, ¿no? O un consejo a sus propios hijos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, nosotros como creyentes, como seguidoras de Cristo, como que estamos analizando la palabra del Señor, ¿verdad? Y Salomón lo dice, este, sujétate a los mandamientos del Señor, conócelos, átalos, guárdalos, y tú una y otra vez le dice eso, guárdalos, guárdalos, guárdalos. En nuestro caso, como creyentes, ¿verdad? Como hijas del Señor. Eso es lo que le decimos a nuestros hijos, ¿no? Cuando compartimos la palabra con ellos, dice, guárdalo, y nosotros decimos, guárdalo y guárdalo, ¿no? Y le damos un ejemplo, ¿no? ¿Cuáles las consecuencias de obedecer y cuáles las consecuencias de desobedecer al Señor? Y bueno, mi último consejo, ¿no? Para todos aquellos que nos estarán viendo más adelante, ¿no? Dios sabe si es un creyente, porque lo necesitamos nosotros también, por eso escudriñamos la escritura, porque también nosotros que queremos o nos esforzamos en escudriñar las escrituras y obedecer al Señor, es también primeramente para nosotros
y también para todo aquel, ¿verdad? Porque siempre Dios quiera mediante, ¿verdad? Siempre hay alguien que no conoce al Señor, pero nos ve, ¿no? Y ese es el propósito de este grupo. Y bueno, yo quiero terminar con un consejo, ¿verdad? Para ambos, para los creyentes y para los que aún todavía no conocen al Señor, ¿verdad? Y sobre todo estos jovencitos, porque aunque este pecado ciertamente es una tentación para todos, este, quiero dar este consejo a un joven que puede que esté viendo este video y diga, bueno, yo ya fallé, bueno, yo ya he pecado, ¿no? O a una jovencita, ¿no? Digo, ¿ahora qué hago? Bueno, la palabra del Señor en el Salmo 119, que ya hemos escudriñado anteriormente en otros videos, el Señor nos da ese consejo y nos dice en el Salmo 119:9, dice, ¿con qué limpiará el joven sus caminos? Con guardar tu palabra. Entonces te doy este consejo, mi amado amigo, amiga, ¿verdad? Que tú dices, bueno, ya fallé. Bueno, el perdón y la corrección del Señor, ¿verdad? Con un corazón dispuesto a conocerlo, ¿verdad? Este es un Dios de misericordia, no es un Dios condenador, no, es un Dios con misericordia que nos está advirtiendo del peligro de no caer. Pero si ya caímos, también el Señor nos está dando este camino correcto, cómo corregirnos. Y aquí nos los dice con guardar su palabra. Entonces yo te invito, a que conozcas la palabra del Señor para que nuestros caminos sean corregidos. Mi hermana. Amén, amén, así es. Ciertamente, adelante, mi Pati. Nada más para hacer una aclaración, Clau, que dices que no, como que no sabes, o sea, sí te entendí, corrígeme si estoy equivocada, como que la mujer es secular, ¿no? Como que es un caso, una anécdota secular, pero si observas el verso 14 del Proverbio 7, dice, acabo de hacer mis ofrendas de paz y de cumplir mis votos. Entonces, entendemos que es una persona que está inmiscuida en la iglesia, en la congregación y o sea, el contexto, como debemos escudriñar la palabra, es primeramente lo que el autor está escribiendo, que es una historia para advertir, y que después la aplicación de esa historia en nuestro contexto, en nuestra actualidad, puede referirse a la iglesia con esa falta de pureza ante el Señor, siendo seducida por el mundo, ¿ok? Y que puede tener muchos rostros, no es una prostituta tampoco, es una señora casada, pero con las artimañas de maldad suficientes para hacer caer a ese joven inexperto. Y lo que dice Salomón, mantén tu pureza. ¿Cómo la puedes mantener? Arraigándote en las ordenanzas del Señor, que son la guía para tu vida. Y igualmente, aplicado a nosotros, a la iglesia, debemos mantener la santidad, buscar la santidad cada día como un tesoro, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y estamos rodeados de mujeres insensatas, de deleites, de tropiezos, que si no tenemos en las tablas de nuestro corazón la palabra de Dios que nos guía, podemos caer como este joven. Amén. Era lo que quería. Pues sí, bueno, fíjate que ahora que lo plantean de esta manera, Pati, dice mi hermanita que no puede entrar, porfis. Este, como lo ve, ¿no? Como
como dicen Carla y Karina Corona, de la parte espiritual, ciertamente la tentación, pudiéramos ser, sí, ese joven, y la tentación es esa mujer que nos seduce. El pecado es así, nos seduce, es atractivo. Aquí la escritura en el verso 10, algunas versiones dicen que se vestía seductoramente como ramera. Entonces, pero es eso, esa línea delgada. Así viene el pecado a nosotros. Y fíjate cómo habla, puede ser hasta en la parte religiosa, ¿sí? O hacer cosas que creemos que están bien. Esta mujer es religiosa, aquí nos lo enseña, ¿sí? Entonces debemos de ser muy cuidadosas con esto. Por eso los versos que leíamos, y bueno, y también como decía Claudia, ¿verdad? Esta también es una enseñanza para aquella gente que no es creyente, porque aún en el mundo esto está mal visto, ¿sí? El Señor puso, de acuerdo a Romanos, Él es en nosotros esa conciencia. Aún antes de venir a Cristo, nosotros sabíamos, ¿sí? Que esto está mal, ¿sí? No entendemos las consecuencias de ese pecado, no duele pecar, ¿sí? Pero sabemos que eso está mal, aun cuando no crean o no han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, ¿sí? En la vida moralmente, eso es malo. Es malo que esta mujer haga esto, es malo que un joven ande a deshoras de la noche, ¿sí? Paseándose por ahí por donde no debe. Dice un dicho del mundo, la ociosidad es la madre de todos los vicios, ¿sí? Y nosotros como creyentes, hermanas, esa ociosidad que pudiéramos tener, vimos los primeros versos, ¿sí? Como nos dice, guarda mis mandamientos, atiende mis razones, guárdalos en tu corazón, en tu mente, átatelos, o sea, no los olvides, practícalos. Si nosotras estamos en esa tibieza espiritual, ¿sí? Como les decía yo en un principio, ¿para qué tenemos que hacer esto? Para estar fortalecidas. La tentación va a venir. El enemigo, como dicen, está al acecho, buscando a quien agarrar. ¿Y quién va a caer? Pues aquellos que estemos débiles. Fíjense que yo hace muchos años le platicaba cuando empecé en el Señor, yo decía, yo oro para que mi esposo no caiga en esa trampa de, de la mujer ajena, ¿no? No con esas palabras. Y yo me acuerdo que mi tía me dijo, ¿y por qué él y no tú? Y no, no, o sea, tanto los hombres como las mujeres, aquí estamos viendo el ejemplo claro de esta mujer que por lo que habla de su recámara era una mujer pudiente, ¿sí? Ella estaba muy bien, tenía pudiente por cómo tenía su recámara, cómo la perfumaba, había hecho sus buenas ofrendas, digamos que tenía todo lo que pudiera necesitar para ser fiel a su esposo y esperarlo, como toda buena mujercita en su casa, pero no, le hacía falta algo. Y así a veces el enemigo nos hace ver que nos hace falta algo, ¿sí? Pero siempre la palabra nos enseña que si lo tenemos a Él, a Cristo, lo tenemos todo. Muy bien, en los últimos versos que leyó mi querida Patti, aquí nosotros podemos ver la instrucción, el final de esto, la aplicación de esta historia es esta, dice. Por eso, hijos míos, escúchenme lo que les acabo de decir. Presten atención a mis palabras. Salomón era un hombre sabio, era un maestro, él enseñaba esto. Fíjense esta historia. Nosotros ahora vemos el mundo de cabeza, pero esta historia no es algo que él se la hubiera imaginado, él la estaba viendo, ¿sí? Este libro de Salomón, o Salomón vivió en los años, bueno, fue rey en los años 970, 930 antes de Cristo. Si tenemos 2024 años, esta historia tiene más de 3000 años. Esto es algo que ha pasado desde el principio de la humanidad, porque el pecado está en nosotros, ¿sí? Pero el Señor, como decimos, Salomón escribió esto, pero todas nosotros sabemos que es el Espíritu Santo quien dio esas palabras para que nosotros aprendamos. Y dice, presten atención a mis palabras,
como les dije en el principio, voy a ser muy repetitiva. ¿Para qué? Para que seamos fuertes, para que estemos fortalecidas, para que podamos alejarnos de esto. Escuchemos a Él, no escuchemos a esa voz seductora, llámese como se llame, en el área que se llame, porque no solamente, ciertamente el área sexual es más complicado, pero en todas las áreas de nuestra vida, la escritura que leyó Patti, mujeres chismosas, ¿sí? Entonces, eso es un pecado. Sabemos como qué le pasó a Miriam, la hermana de Moisés, por haber murmurado, ¿sí? Delante de Dios es todo eso. Entonces, tratemos esa manera de nosotros cada día. Estos estudios que tenemos pues son una bendición, pero a veces tenemos que esforzarnos más, profundizar más en otro tiempo, ¿sí? Dice, no dejen que su corazón se desvíe tras ella. Pues aquí habla de la mujer, pero nosotros tras los placeres que nos agraden en el mundo, ¿no? La serie de la plataforma que tú veas, el irte a, no sé, hacer cosas que tal vez nos estén distrayendo, ¿sí? Dice, no anden vagando por sus caminos descarriados. Nuevamente, vengamos al Señor, ¿sí? Fíjense, dice, este pecado o por esta mujer, muchos hombres han caído, no solo los jóvenes, no solo las mujeres recién convertidas, sí, puede haber mujeres maduras en el Señor que pudieran caer. Ciertamente es tal vez más difícil, pero no es imposible. Estamos viendo en las redes la historia de este varón que cayó en este pecado sexual, ¿verdad? Y no estamos exentas, ninguna de nosotros, exentas. Todos podemos hacer. Agarrémonos del Señor para que podamos salir adelante en cualquiera de, de esos caminos que pudieran apartarnos del Señor, ¿sí? Si la razón y la conciencia y el temor a Dios gobiernan nuestro corazón, va a ser más fácil que podamos controlar esos impulsos, tanto sexuales como de cualquier tentación que se nos presente, ¿sí? Si, como decía Claudia, están atrapados ahí, hay tiempo, en Cristo se puede, podemos hacerlo aquí, este, estamos nosotros, ¿sí? La palabra de Dios instruye nuestra alma, es ese aliciente para nuestra alma, ¿sí? Ella para llevarnos en ese camino recto, para advertirnos contra todas estas situaciones, estas calamidades, ¿sí? Pero debemos hacer es seguir esos conceptos, estos preceptos que el Señor nos habla. Por eso cada día nosotros debemos leer la Biblia, porque ella es la senda que nos va a guiar a esa vida abundante para que podamos vivir, mis amadas, en esa armonía tanto Dios, con Dios como con nuestro prójimo. Amén, amén. Abracemos la sabiduría y a su hermana la inteligencia para poder discernir, detectar, encontrar esas tentaciones que pueden enganchar esa maldad escondida, esas concupiscencias en nuestro corazón que todavía no han sido limpiadas, que el Señor está trabajando y que a veces permite que lleguen esas tentaciones para, para probarnos, para limpiarnos, para poder avanzar, porque si no, entonces siempre estamos repitiendo solamente la palabra, pero no la ponemos por obra. La escuchamos, pero ¿qué, qué tan diligentes, qué tanto abrazamos la sabiduría? Si no nos enfrentamos, no somos confrontadas con esas personas, con esas tentaciones, ¿verdad? Y
Y por último, también entender, como decía mi hermanita Angie, mis hermanas, o sea, está en un contexto, una historia hacia un pecado de sexual y el adulterio, que puede ser también el adulterio espiritual. ¿Qué cosas nos están robando? Porque decían ahí, una serie en una red social, en una plataforma, o una novela, o platicar con mis amigas, o simplemente la apatía, el cansancio, porque no administramos con sabiduría nuestro tiempo y estamos relegando el estudio, la oración, nuestra relación con el Señor, todo aquello que nos robe el tiempo para esa relación, para profundizar esa relación con el Señor, con la palabra, viene siendo un pecado, aunque sea algo como ver una serie. Pero si nos pasamos horas viendo la serie y luego, no tengo tiempo para leer la palabra, no, y nos atrasamos en el quehacer, ay, discúlpenme, no voy a poder entrar al estudio porque tengo mucha ropa que lavar, pero pues no fuiste sabia administrando el tiempo en tu hogar, perdiste mucho tiempo frente a una serie, no sé, muchos deleites que hay en el mundo, pero abracemos la sabiduría, la inteligencia, como nos lo expone el rey Salomón a través del Proverbio 7, y busquemos siempre la santidad, la pureza, no solo del cuerpo, sino del corazón, porque de él mana la vida, hermanas. Y con esto, si no hay alguna otra aportación, algún comentario, no alcanzo a ver manitas, pero si alguien quiere abrir su micrófono, si no, pues quedamos despedidas. Le damos muchas gracias al Señor por esta entrega un poco precipitada, accidentada, pero que sea la palabra de Dios la que llegue a sus oídos, a su mente y a ponerla por obra. Nosotras no somos importantes, solo somos un medio. Les agradecemos su atención, que le den manita arriba, que compartan, porque hay mucha necesidad. A veces no lo vemos, no necesitamos que vengan a nuestra puerta a pedirnos ayuda, pero podemos adelantarnos compartiendo estas enseñanzas si han o creen que puedan edificar a alguien. Muchas gracias a mis hermanas. Dios les bendiga, Dios les guarde para poder, con el favor de Dios, vernos en una próxima ocasión. Me despido y despido a mis hermanas. Bye bye. Corazoncitos, corazoncitos para todos nuestros amados que ven los videos, las enseñanzas. Saludos a todos los países. Bye bye.